No perteneces a aquí, escoria, gruñó el oficial, y el sonido de la seda rasgándose, seguido de un agudo grito de dolor. La agarró del pelo y tiró con fuerza. Ella cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la fría acera de hormigón. La exquisita blusa de seda negra bordada con flores de cerezo quedó ahora manchada y desgarrada. No tenía ni idea de que acababa de agredir a la única mujer con el poder de destruir su vida con una sola llamada. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios. Dale a me gusta si crees en la justicia y suscríbete, porque esta historia te mantendrá en vilo. El sol de la mañana del sábado acariciaba la piel de Maya Thorne, con una suave y cálida caricia. Era el tipo de día perfecto de finales de primavera, que hizo que su decisión de trasladarse a la tranquila oficina suburbana del FBI pareciera una genialidad. Tras una década en el caótico y tenso entorno de hormigón y acero del Grupo de Trabajo contra los Crímenes Violentos de Washington, D.C., los cuidados jardines y los susurrantes robles de la urbanización Willow Creek fueron un bálsamo para su alma. Había firmado la compra de la encantadora casa colonial de 2 plantas hacía apenas 3 semanas, y esta era su primera oportunidad real de simplemente existir en su nuevo barrio, de pasear por sus calles sinuosas, respirar su aire puro y sentirse una residente, no solo una inquilina. Había elegido su atuendo con esmero, no para nadie más, sino para sí misma. La blusa de seda negra, un preciado regalo de un viaje a Japón, era suave contra su piel. El delicado bordado de flores de cerezo rosas y blancas en el cuello, una pequeña obra de arte para vestir, la hacía sentir elegante, grácil y a años luz del equipo táctico y la cruda realidad de su profesión. Al doblar la esquina hacia Aspen Lane, admiraba un jardín especialmente hermoso cuando el repentino y estridente chirrido de unos neumáticos rompió la paz de la mañana. Un coche patrulla, blanco y azul reluciente, se desvió del centro de la carretera y frenó bruscamente contra el bordillo, con el parachoques delantero a escasos centímetros de sus piernas. Al volante iba un hombre de unos 30 y tantos años. Su rostro mostraba un ceño fruncido permanente, y su cuello grueso se tensaba contra el cuello del uniforme. El agente David Miller no se veía a sí mismo como un servidor público, sino como el guardián del carácter prístino y deliberadamente blanco de Willow Creek. Había observado a esa mujer caminar con demasiada seguridad, demasiado hermosa y, lo que era más ofensivo, demasiado negra para ese barrio. En su retorcida visión del mundo, su sola presencia era una contaminación. Salió del coche, con movimientos lentos y deliberadamente intimidantes, con la mano apoyada en la culata de su Glock enfundada. «Señora», comenzó con voz grave y condescendiente, «necesito ver su identificación». Maya, aunque sorprendida por su actitud agresiva, mantuvo la compostura. Había tratado con hombres como Miller toda su vida, tanto de uniforme como de civil. Eran todos iguales, matones ebrios de poder. «Buenos días, agente», respondió con voz firme y tranquila. «¿Puedo preguntar cuál es el problema?» Miller esbozó una mueca de desprecio. «El problema es que está usted infringiendo el artículo 14.7b del Código Municipal, por uso indebido de la acera». Maya parpadeó, con un destello de incredulidad en el rostro. «Disculpe, ¿qué dijo? Estoy caminando por la acera». «Caminabas demasiado cerca del borde», espetó. La mentira era tan absurda que resultaba casi cómica. «Eso constituye una molestia pública y un peligro para la seguridad. Ahora, no te lo voy a repetir. Identificación ahora». Los años de entrenamiento de Maya entraron en acción. Nunca hay que escalar la situación, pero nunca hay que renunciar a los derechos. «Oficial, con el debido respeto, esa no es una ley real. Si cree que he cometido un delito, por favor, indique cuál es. De lo contrario, puedo irme». Se dio la vuelta y siguió caminando. Un claro desprecio a su autoridad. Eso lo enfureció. La idea de que ella, esa mujer, se atreviera a cuestionarlo, a alejarse de él, le provocó una oleada de rabia pura e incontrolable. «Te crees muy lista, ¿eh?»,
espetó, acortando la distancia entre ellos en 2 zancadas. La agarró del brazo, clavando los dedos en su bíceps como garras. Ustedes vienen a nuestros barrios y creen que pueden hacer lo que les dé la gana. El insulto flotaba en el aire, denso y venenoso. Maya intentó zafarse. «Quita las manos de encima», preguntó. «¿O qué?». La provocó, con el rostro a centímetros del de ella y el aliento fétido. «¿Vas a llamar a tu abogado?». «Aquí la ley la impongo yo». Fue entonces cuando la agarró de la blusa. «No perteneces aquí, escoria», gruñó, enganchando sus gruesos dedos en el delicado cuello de su blusa de seda. El sonido de la tela cara rasgándose resonó agudo y violento en el silencio. Maya gritó, entre la sorpresa y el dolor, pero él no había terminado. Le enredó la mano en su espesa cabellera oscura, agarrando un puñado y tirando con todas sus fuerzas. El dolor fue cegador. Un fuego abrasador que le recorrió el cuero cabelludo y el cuello. Sus pies se despegaron del suelo un instante antes de que cayera hacia atrás, con el cuerpo inerte. El mundo se inclinó hacia un lado, un caleidoscopio de césped verde y cielo azul, antes de que la parte posterior de su cabeza impactara contra el implacable hormigón de la acera. Un crujido húmedo y nauseabundo resonó en sus oídos. La oscuridad floreció en los bordes de su visión, y lo último que vio antes de que la conciencia se desvaneciera fue al oficial Miller de pie sobre ella. Con una expresión de triunfo absoluto y engreído en el rostro, tomó las esposas. Acababa de poner a otra en su lugar. El oficial Miller respiraba con dificultad, no por el esfuerzo, sino por la embriagadora descarga de adrenalina que siempre seguía una demostración de su poder. Observó a la mujer tendida en el suelo, una figura desgarbada, de seda desgarrada y piel oscura, contrastaba con el gris pálido de la acera. Un pequeño hilo oscuro de sangre comenzaba a enredarse en su cabello donde su cabeza había golpeado el concreto. El desprecio, no la preocupación, lo invadió. No vio a un ser humano gravemente herido, sino un problema que había neutralizado con éxito. El sistema siempre funcionaba para él. Estaba diseñado para hombres como él. Ahora era el momento de construir su propia versión de los hechos, la versión oficial que transformaría su brutal agresión en un acto heroico de labor policial. Sacó su radio y pulsó el botón de transmisión con una facilidad casi mecánica. «Central, aquí para Adam 12», dijo. Su voz era una perfecta modulación de calma y profesionalismo. Un marcado contraste con la bestia furiosa en la que se había convertido momentos antes. «Muéstrenme a alguien en la escena de Aspen y Willow Lane con un MIE 54», dijo, usando el código para una persona sospechosa, mujer, negra, de unos 30 años. La voz de la operadora resonó entrecortada, débil e impersonal. «Recibido para Adam 12. ¿Se necesita ayuda?» «No, operadora. La situación está bajo control», respondió Miller con suavidad. Este era su escenario. Y no iba a compartir el protagonismo. Comenzó a tejer la red de mentiras que también le había servido durante sus 15 años de carrera. Observé al sospechoso comportarse de forma errática, posiblemente bajo los efectos de narcóticos. Estaba rondando una casa e intentando mirar dentro de los vehículos estacionados. Miró a su alrededor la calle vacía. No había testigos, nadie que pudiera desmentir su historia. Cuando intenté contactarla, la sospechosa se puso agresiva verbalmente, profiriendo insultos y negándose a identificarse. Me amenazó repetidamente. En el suelo, la visión de Maya se fue aclarando poco a poco, y el mundo volvía a enfocarse a través de una bruma de dolor punzante. Podía oír su voz. Cada palabra era un golpe de martillo, una mentira. Permaneció completamente inmóvil, su entrenamiento anulando el instinto de gritar, de enfurecerse, de defenderse, de escuchar, observar, documentar. Cada mentira que decía era un clavo más en su propio ataúd. Simplemente aún no se daba cuenta de que lo estaba construyendo. Entonces, la sospechosa se volvió agresiva.
continuó Miller, elevando la voz con una urgencia teatral. Me atacó, intentando golpearme en la cara. Me vi obligado a usar la mínima fuerza necesaria para calmar la situación y detenerla. La sospechosa sufrió una lesión leve durante el forcejeo. Como resultado de su propia resistencia, él rozó la pierna de Maya con la punta de su bota negra lustrada. Al parecer, ella tropezó y cayó mientras se resistía al arresto. Era una obra maestra de jerga policial, un relato estéril y engañoso diseñado para ser irrefutable. Era el mismo guión que había usado decenas de veces, solo cambiaban los nombres y los lugares. Distintas caras, la misma historia. Siempre funcionaba. El sistema estaba diseñado para creerle a él. Estaba diseñado para no creerles a las personas que se parecían a ella. Tengo al sospechoso bajo custodia, concluyó, solicitando transporte para una patrulla de 10 a 15 minutos. En breve saldremos para la comisaría. Recibido 4M12. Transporte en camino. Miller apagó la radio y la guardó con un chasquido de satisfacción. Volvió a mirar a Maya, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Ve? Dijo con voz baja y amenazante dirigida solo a ella. Así es como funciona. Mi palabra contra la tuya. Y adivina a quién le van a creer. Se agachó, con el rostro muy cerca del de ella, y su aliento olía a café rancio. Deberías haberme enseñado tu identificación. Deberías haber sabido cuál era tu lugar. Sacó un par de bridas de plástico del cinturón, en lugar de las esposas metálicas habituales. Fue un sutil acto de humillación, del tipo de restricción que se usa en arrestos masivos durante protestas, no contra una mujer sola en una calle de un barrio residencial. Mientras le ajustaba bruscamente el plástico alrededor de las muñecas, su mano rozó un pequeño dispositivo, casi invisible, sujeto al interior de la cintura de su pantalón. No era más grande que un botón de camisa. No le dio mayor importancia, suponiendo que se trataba de un trozo de cinturón o algún accesorio de moda. Estaba demasiado absorto en su victoria como para percatarse del minúsculo orificio del micrófono, del tamaño de la cabeza de un alfiler, o de la tenue luz azul constante que indicaba que estaba grabando y transmitiendo activamente cada palabra, cada gruñido, cada sonido de la seda desgarrándose. Toda su carrera, toda su vida, pendía de un hilo por su propia ignorancia. El dolor era un océano rugiente en la cabeza de Maya. Cada latido de su corazón le enviaba una nueva y nauseabunda oleada de agonía desde la nuca hasta lo más profundo de su cuerpo. El mundo era una imagen borrosa y distorsionada, y el sabor metálico de la sangre le atenazaba la boca. Sin embargo, a pesar de la confusión causada por la conmoción cerebral, una cosa permanecía nítida: su entrenamiento. Durante una década, el FBI le había inculcado el arte de mantener la claridad en medio del caos, de pensar estratégicamente cuando el instinto de supervivencia gritaba pánico. El agente Miller, absorto en su monólogo de autocomplacencia, había cometido un error crítico. Había dejado su teléfono olvidado. Se le había escapado de la mano cuando él la agredió, aterrizando en un pequeño trozo de hierba a pocos metros, con la pantalla milagrosamente intacta. Mientras esperaba el vehículo de transporte, le dio la espalda un instante. Maya vio su oportunidad. Tenía las manos atadas con bridas delante de ella, un error descuidado y arrogante por su parte. Cada movimiento le provocaba un dolor punzante, como de cristales rotos en la cabeza, pero lo ignoró. Se movió lentamente, centímetro a centímetro, entre la hierba, estirando los dedos hasta rozar el frío cristal del teléfono. Con un esfuerzo sobrehumano que la mareó y le provocó náuseas, lo rodeó con los dedos y lo acercó a ella. Protegió la pantalla con su cuerpo, con movimientos pequeños y deliberados. Miller estaba demasiado absorto en sus pensamientos, imaginando las palmadas en la espalda que recibiría en la comisaría, como para prestarle atención. Vio a una sospechosa sometida, no a una agente federal, poniendo en marcha una trampa meticulosamente elaborada. Su pulgar, resbaladizo por una mezcla de sangre y sudor, encontró el botón lateral. Lo pulsó 3 veces seguidas, una secuencia de emergencia preprogramada. La pantalla no se iluminó, no se emitió ningún sonido.
Era una señal fantasma diseñada precisamente para situaciones como esta. Pero eso era solo una alerta. Necesitaba llamar. Navegó por la pantalla táctil, guiada por su memoria muscular, pasando por alto el botón de emergencia 911, hasta un único icono sin etiqueta, oculto en una carpeta anidada. Era una línea directa encriptada a un número que oficialmente no existía, una línea que eludía todas las redes locales y estatales, conectándose directamente con el Centro de Operaciones Estratégicas en la sede del FBI en Cuántico. Un leve clic resonó en su oído, y la línea se abrió. No hubo tono de llamada, ni saludo, solo un silencio expectante. «Thorne», susurró con la voz quebrada. El dolor le impedía hablar. Ping de ubicación de Code Sierra activo. Code Sierra. Dos palabras que desataron todo el formidable poder del FBI. Era una designación reservada para un agente bajo presión, comprometido y enfrentando una amenaza inminente de una fuente interna, específicamente de otras fuerzas del orden. Activaba un protocolo innegociable. «Se requiere asistencia médica», dijo con voz ronca, y el esfuerzo le provocó visión borrosa. «Agente hostil en la escena». Repito, agente hostil. No necesitaba dar detalles. El audio de su micrófono oculto se transmitía en directo al mismo centro de operaciones. Lo oían todo. Habían oído las mentiras de Miller a la central. Habían oído sus insultos racistas. Habían oído el repugnante sonido de su cabeza al golpear el pavimento. La voz al otro lado de la línea era tranquila, un ancla de profesionalismo en medio de su dolor. Recibido. Agente Thorne, localización activada. El equipo de apoyo llegará en 12 minutos. El equipo médico está en camino. Fuente no local. Mantener una postura pasiva si es posible. El grupo de trabajo de la OPR se está activando. El director ha sido notificado. La Oficina de Responsabilidad Profesional. Asuntos internos del FBI. Los cazadores que perseguían a policías corruptos. Las palabras del director eran una silenciosa promesa de la tormenta que se avecinaba. Miller ignoraba que, en ese preciso instante, decenas de pantallas se iluminaban en una sala segura a 3 estados de distancia. Los satélites fueron reprogramados. Se activó una alarma silenciosa en la oficina del FBI más cercana, no en aquella a la que Maya acababa de ser transferida, sino en una unidad táctica más grande y mejor armada, a 1 hora de distancia. Se estaba redactando una orden federal para obtener todos los registros, expedientes personales, información financiera y comunicaciones del oficial Miller. Una investigación federal completa acababa de nacer en el espacio de una llamada telefónica de 30 segundos. «Recibido», susurró Maya, y la línea se cortó. Dejó caer el teléfono al césped, completamente agotada. El vehículo de transporte, una furgoneta policial estándar, doblaba la esquina. Miller la agarró del brazo, con un agarre aún dolorosamente fuerte, y la puso de pie de un tirón. El mundo le dio vueltas violentamente y tuvo que apoyarse en la furgoneta para no desplomarse. «Hora de ir a tu nuevo hogar, cariño», se burló, empujándola hacia la parte trasera del vehículo. Una linda jaula, cuando la pesada puerta se cerró de golpe, sumiéndola en la oscuridad de la jaula de transporte. Maya cerró los ojos. El dolor seguía ahí, un fuego abrasador en su cabeza, pero bajo él, otro sentimiento comenzaba a arraigarse. Era frío, duro y afilado como el bisturí de un cirujano. Era la sensación de que la justicia se ponía en marcha. Miller creía que la llevaba a una celda de la cárcel local. No tenía ni idea de que, en realidad, la escoltaba al frente de una guerra que acababa de declarar al gobierno de Estados Unidos. Una guerra que estaba a punto de perder de la forma más espectacular imaginable. El agente David Miller silbó una melodía desafinada mientras conducía su patrulla de regreso a la comisaría. La furgoneta que transportaba a la mujer ni siquiera se había molestado en averiguar su nombre. Estaba a unos metros de distancia. Sintió una profunda satisfacción primitiva. El sol brillaba. El barrio volvía a estar tranquilo y había erradicado con éxito una plaga.
Se sentía un héroe, un caballero moderno, defendiendo el reino de los invasores. El papeleo sería una pequeña molestia. Pero tenía su versión bien clara: errático, agresivo, resistencia al arresto, uso mínimo de la fuerza. Era una narrativa aprobada por años de apatía policial y una cultura que premiaba su particular estilo de actuación agresiva. Anticipaba una breve charla informal con su supervisor, el sargento Frank O'Connell, quien probablemente le guiñaría un ojo cómplice y le diría que fuera más cuidadoso con la fuerza mínima la próxima vez. Un mensaje en clave de aprobación. Aparcó en su lugar habitual en la comisaría, el mismo donde había aparcado durante los últimos 10 años, y entró con paso tranquilo, irradiando la imagen misma de la autoridad segura de sí misma. La primera señal de que este sábado no transcurriría según su guión triunfal le llegó al ver al sargento de guardia, un veterano curtido llamado Henderson. Normalmente, Henderson lo saludaría con un brusco «Buenos días, Miller». Hoy, sus ojos se encontraron con los suyos un instante antes de apartarse rápidamente. Un destello de... ¿qué era? ¿Ansiedad? ¿Compasión? Henderson asintió secamente y se concentró de inmediato en una pila de papeles. Miller no le dio importancia. Quizás Henderson estaba teniendo un mal día. Caminó hacia la sala de reuniones, esperando la charla habitual de vestuario. En cambio, un silencio sepulcral se apoderó del lugar al entrar. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de la frase. Los oficiales que normalmente le habrían dado una palmada en el hombro, de repente se encontraban absortos en sus pantallas de ordenador. El ambiente estaba cargado de una tensión desconocida. Fue como colarse en una fiesta sorpresa, solo que la sorpresa tenía un aire siniestro. El aire de seguridad de Miller flaqueó. Vio a su compañero, Tom Riley, quien le dirigió una mirada tensa y preocupada, negando levemente con la cabeza. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Miller? La voz pertenecía al sargento O'Connell y carecía de su habitual calidez áspera. Era un ambiente gélido, formal y distante. O'Connell estaba de pie en la puerta de su oficina acristalada, con los brazos cruzados y el rostro impasible. Ahora es mi oficina. El camino a través de la sala de reuniones pareció eterno. Todas las miradas estaban puestas en él. La satisfacción que había sentido hacía apenas unos minutos se desvanecía rápidamente, reemplazada por una creciente confusión y temor. Entró en la oficina de O'Connell y el sargento cerró la puerta tras él, impidiendo que los demás oficiales lo vieran. «¿Qué pasa, sargento?», preguntó Miller, intentando sonar despreocupado, pero su voz salió un poco tensa. O'Connell no respondió de inmediato. Se limitó a mirar a Miller con una expresión indescifrable. O'Connell era un policía de la vieja escuela, un hombre que creía por encima de todo en la lealtad y el estricto cumplimiento de la ley. Pero también era un pragmático que sabía reconocer una tormenta en el horizonte. «Cuénteme sobre el arresto en Aspen Lane», dijo O'Connell con voz monótona. «La mujer de la furgoneta». Miller comenzó a contar su historia, que había ensayado a la perfección. Pan comido. El sargento vio a una indigente merodeando por el barrio, posiblemente drogada. Se puso respondona, intentó pegarme. La reduje, se resistió, se golpeó la cabeza contra el bordillo, todo conforme al protocolo. O'Connell escuchó sin interrumpir, sin apartar la vista de Miller. Cuando Miller terminó, el silencio se prolongó incómodamente. ¿Eso es todo?, preguntó O'Connell. ¿Esa es toda la historia? No te has dejado nada. ¿Eso es todo?, preguntó Miller con demasiada vehemencia. Fue una redada rutinaria. La acusarán de agresión a un agente, resistencia a la autoridad y alteración del orden público. No la han acusado de nada, interrumpió O'Connell, bajando la voz. Ni siquiera la han fichado. La llevaron directamente a la enfermería. Miller sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso no era lo habitual. Y Miller, continuó O'Connell, inclinándose sobre su escritorio. Chipo, hace 5 minutos recibí una llamada del jefe. Él recibió una llamada de la Fiscalía Federal
Y ellos, a su vez, recibieron una llamada de alguien muy importante del Departamento de Justicia. La mirada de O'Connell era intensa. Quieren saber sobre su redada rutinaria. Quieren saber hasta el último detalle y ya vienen para acá. A Miller se le heló la sangre. El fiscal federal, el Departamento de Justicia, no tenía sentido. ¿Cómo podía una llamada sobre un don nadie cualquiera llegar tan lejos, tan rápido? Era imposible. ¿De qué demonios estás hablando, Frank?, tartamudeó Miller, dejando de lado su formalidad. ¿Quién era ella? O'Connell se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento. Esa es la pregunta, ¿no?, la que debiste haberte hecho antes de ponerle la mano encima. Se volvió hacia Miller con expresión sombría. 2 investigadores vendrán a entrevistarte. No son de asuntos internos. No son del condado. Son federales, de la Oficina de Responsabilidad Profesional del FBI. El nombre impactó a Miller como un golpe físico. La OPRE, los cocos, los policías que vigilan a la policía, pero a nivel federal, con recursos ilimitados y tolerancia cero. Deben esperar en la sala de interrogatorios B, dijo O'Connell, con un tono ahora completamente desprovisto de camaradería. No deben hablar con nadie más. No deben usar su computadora. Y Miller, probablemente deberías llamar a tu representante sindical. Lo vas a necesitar. Cuando Miller salió de la oficina, con las piernas como de plomo, por fin comprendió las miradas de sus compañeros. No era lástima. Era miedo. Se distanciaban de un hombre que ya era un peligro. Ya no era uno de ellos. Era un estorbo. Un problema que acababa de entrar por las puertas de la comisaría. Y la verdadera tormenta aún no había llegado. La sala de interrogatorios B era un pequeño cubo sin rasgos distintivos, diseñado para generar incomodidad. Paredes de color gris pálido, una mesa de metal desgastada y 3 sillas. Sin ventanas. El aire estaba viciado, impregnado del eco de miles de confesiones nerviosas. El agente David Miller estaba sentado a la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, como un pájaro enjaulado. Había estado en esa sala incontables veces, pero siempre al otro lado de la mesa, en una posición de poder. Ahora era él quien estaba bajo la lupa, y la seguridad en sí mismo que había lucido como una segunda piel durante toda su carrera se había desvanecido, dejando tras de sí una ansiedad cruda y punzante. Su representante sindical, un hombre corpulento y apático llamado Bill, estaba sentado a su lado, ofreciéndole banalidades que no hacían más que aumentar el pánico. Limítate a tu informe, Dave. No digas nada por tu cuenta. Probablemente solo estaban haciendo una investigación sin importancia. Miller sabía que había algo más. El nombre OPR resonaba en su mente. No se envía a los mejores investigadores internos del FBI a una investigación sin importancia. Se les envía a destripar un tiburón. La puerta se abrió y entraron 2 personas tan distintas de los detectives locales, a los que Miller estaba acostumbrado que bien podrían haber sido de otro planeta. Eran un hombre y una mujer, ambos de unos 40 años, vestidos con impecables trajes oscuros, que denotaban su pertenencia al gobierno federal. Portaban finas carpetas de cuero y se movían con una inquietante eficiencia silenciosa. No se presentaron con un apretón de manos cordial. Simplemente se sentaron frente a Miller y abrieron sus expedientes. El hombre, alto, de rasgos afilados y mirada fría y analítica, habló primero. Su nombre era Agente Especial Erickson. Agente Miller, comenzó con voz tranquila, precisa y monótona. Estamos aquí para hablar sobre el arresto de un civil ocurrido aproximadamente a las 9:45 de esta mañana en Aspen Lane. Para que conste en actas, se trata de una investigación administrativa. Usted no está arrestado, pero debo informarle que mentirle a un agente federal es un delito grave. ¿Entiendes? Miller asintió, con la boca repentinamente seca. Sí. La mujer, la agente especial Díaz, tenía una mirada que parecía atravesarlo. No parecía hostil, pero sí implacable, como una fuerza de la naturaleza. Empecemos con tu contacto inicial, dijo, con una voz más suave que la de Erickson.
pero igual de autoritaria. En su llamada por radio indicó que observó a una persona sospechosa. Por favor, describa con detalle qué comportamiento le pareció sospechoso. Miller se aclaró la garganta y comenzó a relatar lo que él y su representante sindical habían repasado rápidamente. La persona caminaba por una zona residencial donde recientemente se habían reportado robos. No parecía tener un destino fijo. Observaba casas y coches. Su comportamiento era propio de alguien que vigilaba la zona en busca de un posible delito. Erickson tomó nota en su expediente. Probablemente en qué sentido, agente. ¿Acaso intentó abrir una puerta o un pomo? ¿Probó con la puerta de un coche? ¿La vio ocultar al algo? No. Pero mi formación y experiencia. No nos interesa su experiencia en este momento, agente. Interrumpió Díaz con suavidad. Nos interesan los hechos observables. Usted vio a una mujer caminando por una acera pública. ¿Es correcto? Sí, pero actuaba de forma errática, insistió Miller, sintiendo las primeras gotas de sudor resbalar por su espalda. Parecía agitada. ¿Agitada? ¿Cómo?, preguntó Erickson. Hablaba sola. Gesticulaba con vehemencia. Gritaba. Estaba nerviosa, inquieta. Miller titubeó. Cuando me acerqué, se puso hostil de inmediato. Hablemos de esa hostilidad, dijo Díaz, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su informe, del cual tenemos una copia, indica que usó lenguaje soez y lo amenazó. ¿Recuerda las palabras exactas que usó? Miller vaciló. No había pensado que pedirían detalles. Tendría que inventárselos ahora. Ella dijo, lárgate de aquí, cerdo. Y luego añadió, te arrepentirás de haberte metido conmigo. El rostro de Erickson permaneció impasible, pero intercambió una mirada con Díaz que duró apenas un instante. Era una mirada que lo decía todo. Lo sabían. Sabían que mentía. Las preguntas se volvieron más incisivas, más precisas. Analizaron minuciosamente el uso de la fuerza. Usted afirma que ella le golpeó. ¿Con qué mano? ¿Fue con el puño cerrado o con la palma abierta? ¿Cuál fue su primera reacción defensiva? Diseminaron su cronología. Usted hizo la llamada por radio a las 9:47. El transporte llegó a las 9:55. ¿Qué ocurrió en esos 8 minutos? Cada pregunta era un corte preciso y deliberado de los hilos de su historia inventada. Las respuestas de Miller se volvieron más defensivas, más contradictorias. Sentía cómo la trampa se cerraba a su alrededor, pero no podía ver los barrotes. Se sentía como un ratón en un laberinto diseñado por un genio malévolo. Agente Miller, dijo Erickson, bajando la voz una octava completa. Volvamos a su declaración inicial a la mujer antes de que supuestamente se pusiera hostil. ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Le pedí su identificación, dijo Miller. ¿Eso fue todo? Sí, fui educado y profesional. ¿No le dijo, por ejemplo, no perteneces aquí, basura? Preguntó Erickson con voz monótona y uniforme, repitiendo las propias palabras de Miller. A Miller se le heló la sangre. Se le paró el corazón. Era imposible. Nadie podía haber oído eso. Era su palabra contra la de ella. Miró fijamente a Erickson, con la mente en blanco, presa del pánico. Abrió la boca para negarlo, para llamarlo mentira. Una invención de un sospechoso drogado y desquiciado. Pero antes de que pudiera hablar, la agente Díaz metió la mano en su carpeta y sacó una pequeña grabadora de audio digital. La colocó en el centro de la mesa con un clic suave pero firme. Parecía pequeña e inofensiva, pero para Miller era como una bomba recién activada. Quizás, dijo con una leve sonrisa fría, esto te refresque la memoria. El silencio en la pequeña habitación gris era absoluto, interrumpido solo por el leve zumbido de las luces fluorescentes del techo. La grabadora digital sobre la mesa parecía absorber todo el oxígeno, un monolito de plástico negro que almacenaba en su memoria todo el mundo de David Miller. Su representante sindical, Bill, se removió incómodo, palideciendo, abrió la boca para objetar.
para decir algo sobre el descubrimiento y el procedimiento adecuado, pero la mirada del agente Erickson lo silenció al instante. Esto no era una negociación, era un ajuste de cuentas. El agente Díaz pulsó un solo botón. Se oyó un suave pitido, y luego la música de una hermosa mañana de primavera llenó la habitación. El canto de los pájaros, una ligera brisa, el sonido de pasos seguros y pausados sobre la acera de cemento, y luego el chirrido estridente de los neumáticos. La calidad del audio era asombrosamente nítida, una grabación de alta fidelidad que capturaba cada matiz. Miller sintió un escalofrío de pavor recorrerlo. Estaba escuchando su propio lamento, reproducido por sus verdugos. Su propia voz, rebosante de una autoridad inmerecida, llenó la sala. «Señora, necesito ver su identificación», oyó la voz de la mujer, tranquila y serena. «Buenos días, agente. ¿Puedo preguntar cuál es el problema?» Entonces, su propia mentira, tan patética y transparente ahora que había quedado al descubierto. «El problema es que usted está infringiendo el artículo 14.7b del Código Municipal, por uso indebido de un paso peatonal». Miller miró fijamente la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. Pudo oír la incredulidad apenas contenida en la voz de la mujer, seguida de su firme e inquebrantable afirmación de sus derechos. Entonces llegó su propia ira, que fue en aumento, y su voz se volvió más áspera, más desagradable. «Te crees muy lista, ¿eh? Ustedes vienen a nuestros barrios y piensan que pueden hacer lo que les dé la gana». El insulto racista, el «ustedes», flotaba en el aire estéril de la sala de interrogatorios, denso e innegable. Bill, el representante sindical, hizo una mueca y comenzó a escribir furiosamente en su libreta, aunque no estaba claro qué defensa podría estar preparando. La grabación continuaba, una marcha inexorable hacia su autodestrucción. La exigencia de la mujer. «Quita tus manos de encima», respondió él con tono burlón. «¿O cómo vas a llamar a tu abogado? Aquí la ley la llevo yo». Y entonces llegó el momento que selló su destino. El sonido de la tela rasgándose, agudo y violento, el grito de dolor de la mujer, y su propia voz, un gruñido de veneno que incluso a él le sorprendió al oírlo reproducido. «No perteneces aquí, basura». Oyó el repugnante golpe húmedo de su cabeza contra el pavimento. Fue un sonido que no había registrado conscientemente en ese momento, pero al oírlo ahora, aislado y amplificado, sonaba como un melón partiéndose. Era el sonido de una agresión grave. Los agentes Erickson y Díaz lo observaban, con rostros inexpresivos. No estaban allí para juzgar, sino simplemente para presentar los hechos. Los hechos eran una guillotina, y el cuello de Miller ya pendía de un hilo. La grabación no terminó ahí. Captó sus comentarios burlones tras la agresión. Captó el momento en que la empujó con la bota. Y luego captó toda su llamada inventada a la central de emergencias. Observé al sospechoso con un comportamiento errático, posiblemente bajo la influencia de narcóticos. Se puso agresiva y me atacó. Me vi obligado a usar la mínima fuerza posible, una a una. Las mentiras que había contado con tanta seguridad quedaron al descubierto ante la verdad de lo que acababa de suceder. No solo había agredido a una ciudadana, sino que además, a través de un canal oficial de la policía, había fabricado un informe falso para encubrirlo. Eso constituía un delito federal aparte. Cuando terminó la grabación de la llamada a la central, Díaz pausó el dispositivo. «Agente Miller», dijo con voz baja, pero con el peso de una sentencia de muerte. «Hace menos de 10 minutos, nos dijo que la víctima lo amenazó y profirió insultos. Hemos escuchado todo el incidente. En ningún momento lo amenazó. En ningún momento profirió insultos. Usted, en cambio, profirió un insulto racista, cometió una agresión y, además, falsificó deliberadamente un informe policial. ¿Desea rectificar su declaración?» Miller se quedó sin palabras. Su mente era un torbellino de pánico y negación. No podía ser real. ¿Cómo? ¿Cómo podían tener esto?
Un micrófono oculto. Le habían tendido una trampa. ¿Era una operación encubierta de asuntos internos? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza, pero ninguna le ofrecía una salida. Esa grabación ha sido manipulada, tartamudeó, con palabras que sonaban débiles y desesperadas incluso para él mismo. Debe haberla editado. Es un truco. El agente Erickson se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. Oficial, ese audio se transmitió en directo desde un dispositivo de grabación oculto del FBI a un servidor seguro en Cuántico, Virginia. Fue monitoreado en tiempo real por agentes federales. La cadena de custodia está intacta. El archivo está encriptado y con fecha y hora. Es, se lo aseguro, irrefutable. El peso de esas palabras aplastó la última resistencia de Miller. Dispositivo de grabación proporcionado por el FBI. La mujer a la que había agredido. La mujer a la que había llamado basura. La mujer a la que había descartado como una más del montón. Ella no era una civil. La habitación empezó a dar vueltas. Sintió una certeza profunda y aterradora. No solo había cometido un error, había arruinado su carrera. Se había acercado a lo que creía que era un gato callejero y lo había pateado, solo para descubrir que era un tigre dormido. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió. Miller levantó la vista, con los ojos desorbitados por el terror, casi esperando que irrumpiera un equipo SWAT. En su lugar, entró una mujer. Era ella, la mujer de la acera. Ya no llevaba su hermosa blusa de seda, sustituida por un sencillo traje pantalón oscuro. Tenía una venda blanca reciente en la nuca, parcialmente oculta por su cabello oscuro. Presentaba un rasguño que se desvanecía en la mejilla y un hematoma morado intenso que se extendía por el brazo, donde él la había agarrado. Pero su mirada no era la de una víctima. Era la mirada fría, segura y absolutamente dominante de una depredadora que acababa de acorralar a su presa. Miró a Miller, luego a los dos agentes. «Gracias, Erickson», dijo Díaz con voz clara y firme. «Yo me encargo». El aire de la sala de interrogatorios vibró con un repentino y sísmico cambio de poder. Los agentes Erickson y Díaz se pusieron de pie al unísono cuando Maya Thorne entró. Un gesto de profundo respeto. Asintieron con la cabeza, suavizando ligeramente su semblante profesional. «Agente Thorne», dijo Erickson, «la entrevista preliminar ha concluido». Maya les dedicó un leve asentimiento en señal de agradecimiento. «Su trabajo fue ejemplar, como siempre. Puedes esperar afuera, no tardaremos». Salieron sin decir palabra, cerrando la puerta suavemente tras ellos, dejando a Maya a solas con el oficial Miller y su ahora inútil representante sindical. Miller la miró fijamente, su mente luchando por asimilar la imposible realidad que tenía ante sí agente Thorne. El título resonó en el ensordecedor vacío de sus pensamientos. FBI. Las piezas del rompecabezas encajaron con una fuerza brutal y devastadora. La seguridad en sí mismo, el conocimiento de sus derechos, la increíble rapidez de la respuesta federal, el dispositivo de grabación de alta tecnología. Todo tenía un sentido espeluznante. Ahora, no había agredido a una civil, había agredido a una agente federal. Maya apartó la tercera silla de la pared y la colocó justo frente a Miller, sentándose de manera que sus rodillas casi se tocaran. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y lo miró fijamente a los ojos. La mujer serena y vulnerable de la acera había desaparecido. En su lugar se encontraba la agente especial Maya Thorne del FBI, una mujer que había dedicado la última década a perseguir a criminales violentos, políticos corruptos y terroristas. Y ahora lo estaba buscando. «Agente David Miller», comenzó, con voz baja, controlada y completamente desprovista de la emoción que él esperaba. No había ira, ni miedo, ni súplica de compasión, solo la fría y dura precisión de una fiscal presentando un caso irrefutable. Dejemos de lado las formalidades. Soy la agente especial Maya Thorne.
Soy la investigadora principal de una pesquisa federal sobre violaciones de derechos civiles, corrupción y un patrón de crimen organizado dentro de este departamento de policía. Una investigación en la que usted, oficial Miller, se ha convertido en el testigo clave y principal sospechoso. Bill, el representante sindical, por fin pudo hablar, aunque con dificultad. Mi cliente no responderá más preguntas sin una acusación formal y la presencia de un abogado defensor. La mirada de Maya se posó en él fugazmente, con un desprecio tan absoluto que el hombre retrocedió. El tiempo de su cliente para responder preguntas ha terminado, señor Henderson. Ahora es el momento de escuchar, dijo, volviendo su atención a Miller. Mire, agente, su agresión contra mí esta mañana no fue un acto aleatorio de brutalidad policial. Fue el resultado previsible de una larga y lamentable trayectoria en este ámbito. Usted creía que simplemente estaba disfrutando de otra mañana de sábado divertida, poniendo a una mujer negra en su lugar. Lo que estabas haciendo en realidad era entrar en la fase final de una investigación federal de 6 meses. Se agachó y levantó un maletín grueso y pesado sobre la mesa, abriéndolo con un clic. No contenía blocs de notas ni bolígrafos. Estaba lleno de expedientes, carpetas manila gruesas con pestañas, cada una con un nombre. Te hemos estado vigilando desde hace tiempo, Dave. ¿Puedo llamarte Dave?, preguntó, con un tono que denotaba una falta de intimidad. Hemos estado investigando el número inusualmente alto de quejas presentadas en tu contra, 47 para ser exactos, a lo largo de tus 15 años de carrera. 47. Quejas formales que tu departamento, en su infinita sabiduría, ha desestimado sistemáticamente por infundadas. Sacó el primer expediente. Hablemos de la señora Elena Morales, 2011, una abuela de 68 años. La detuviste por una luz trasera rota que, misteriosamente, funcionaba a la perfección cuando su hijo la revisó una hora después. La insultaste y le dijiste que se volviera a su país. Presentó una queja sin fundamento. Arrojó el expediente sobre la mesa. Cayó con un fuerte golpe. Sacó otro. Jamal Peters, 2015. Un estudiante universitario de 19 años. Usted y su compañero de entonces lo arrestaron por posesión de narcóticos que él juró que no eran suyos. Los cargos fueron retirados posteriormente cuando el laboratorio descubrió que la bolsa de evidencia había sido manipulada. Él presentó una denuncia alegando que usted le había plantado las drogas. Sin fundamento. Otro golpe sordo. Archivo tras archivo caía sobre la mesa, creando un monumento creciente a su corrupción. El doctor Ben Carter, 2018, un respetado cirujano, fue sacado de su Mercedes en la entrada de su casa porque, y cito textualmente de su informe no oficial, encajaba con la descripción de un ladrón de coches. Pasó la noche en la cárcel. Se presentó una denuncia, sin fundamento. La pila seguía creciendo. Cada nombre era un fantasma de su pasado. Una persona cuya vida había dañado, cuyos derechos había pisoteado. Todo bajo el pretexto de la ley. Los había creído impotentes. Había creído que sus palabras no significaban nada contra su placa. Aquí vemos un patrón, Dave, continuó Maya, con una voz implacable como un bisturí, que desmantelaba sus defensas capa por capa. Un patrón de atacar a las minorías, de fabricar cargos, de usar tu placa no como escudo para proteger, sino como arma para intimidar. Construiste tu carrera sobre la creencia de que personas como la señora Morales, Jamal Peters y el Dr. Carter no importaban, que sus voces jamás serían escuchadas en un puesto de poder. Se inclinó hacia ella, bajando la voz casi a un susurro. Pero hoy te equivocaste, Dave. Hoy no elegiste a una abuela ni a una estudiante universitaria. Hoy me elegiste a mí. Y no soy solo una voz. Soy el poder. Se puso de pie. La entrevista concluyó. Tu agresión contra mí es la prueba definitiva que necesitábamos. La prueba clara, inequívoca y perfectamente documentada de tu naturaleza violenta y racista. Es la pieza clave que sustenta todo el caso en su contra
y contra este departamento. Caminó hacia la puerta y la abrió. Los agentes Erickson y Díaz esperaban. «Agente Erickson», dijo, alzando la voz para que todos la oyeran. «Por favor, léale sus derechos al oficial Miller. Está detenido por agresión a un agente federal, violación de derechos humanos y falsificación de un informe policial. Se le imputarán otros cargos posteriormente. La gravedad de los cargos, agresión a un agente federal y violación de derechos humanos, fue suficiente para doblegar a David Miller. El sistema federal era completamente distinto, con fiscales que no se dejaban influenciar por la policía local y jueces que no se dejaban convencer por el respaldo de ningún sindicato. Su carrera de 15 años aterrorizando a la ciudadanía con impunidad había terminado en una anodina habitación gris. Truncada por un único acto de arrogancia, ya se imaginaba en prisión federal, una perspectiva que lo aterraba profundamente. Pero la agente especial Maya Thorne apenas comenzaba. El ataque fue solo el detonante, la chispa que abrió la brecha. Ahora iba a arrasar con todo aquel edificio corrupto. Mientras el agente Erickson comenzaba la monótona recitación de los derechos, Miranda, Maya centró su atención en la pila de expedientes sobre la mesa. Testimonio de la brutal trayectoria de Miller. «Esto no se trata solo de palizas e insultos, Dave», dijo, interrumpiendo a Erickson con su voz. «Esa es solo la fea superficie. El verdadero problema es más profundo. Se trata de avaricia». Miller, que había estado mirando fijamente a la pared, la miró con una expresión que mezclaba confusión y terror. ¿Avaricia? Era un matón, un racista. Sí, pero no un ladrón. O eso creía. «En tu expediente consta que te has divorciado 2 veces», afirmó Maya. No como una pregunta, sino como un hecho. Procesos costosos. ¿Tienes una hipoteca sobre una casa que no te puedes permitir con el sueldo de policía? 2 cuotas de coche y la matrícula universitaria de tu hijo está a punto de vencer. Estás ahogado en deudas, ¿verdad, Dave? Ella no necesitaba una respuesta. Ya la tenía. Durante los últimos 2 meses, un equipo de peritos contables del FBI había estado analizando la situación financiera de Miller con precisión quirúrgica. Habían analizado cada extracto de tarjeta de crédito, cada depósito bancario, cada solicitud de préstamo. Es increíble lo que se puede encontrar cuando uno sabe dónde buscar. Continuó, sacando de su maletín un nuevo archivo, aún más grueso. Este no estaba lleno de formularios de quejas, sino de hojas de cálculo y registros bancarios. Verás, hemos notado un patrón curioso. Tienes la costumbre de detenerte por infracciones menores, a menudo inventadas, a finales de mes, justo antes de que venza el pago de tu hipoteca. Extendió una serie de documentos sobre la mesa. Eran copias de las multas de tráfico que él había emitido, junto con los comprobantes de depósito bancario. Veamos qué pasó el mes pasado. Detuviste a un joven, un inmigrante reciente, que tenía un negocio de jardinería, por llevar un ambientador colgando del espejo retrovisor que resultaba una distracción visual. Otra de tus infracciones inventadas favoritas. El chico apenas hablaba inglés. Estaba aterrado ante la posibilidad de ser deportado y llevaba la camioneta llena de dinero en efectivo de su jornada laboral. Ella señaló una línea resaltada en el extracto bancario. ¿Y qué creen? Al día siguiente, depositaste $500 en efectivo en un cajero automático a kilómetros de tu ruta habitual de patrulla, una cantidad lo suficientemente pequeña como para no levantar sospechas. El rostro de Miller palideció. Era imposible. ¿Cómo podían saberlo? Era su palabra contra la de un chico asustado. «¡Qué casualidad!», dijo Maya con sarcasmo. «Igual que aquella vez que detuviste a un estudiante por poner la música muy alta y le ofreciste dejarlo ir si pagaba la multa de $200 en el acto. Qué raro, porque este departamento no tiene ninguna política sobre multas en el acto. Pero mira, aquí tienes otro depósito de $200 en efectivo». A la mañana siguiente, expuso más ejemplos, una docena. Cada uno,
Una pequeña y patética historia de extorsión y abuso. Su objetivo eran los vulnerables. Inmigrantes que temían a las autoridades. Jóvenes que desconocían sus derechos. Pequeños empresarios que pagaban en efectivo y no podían permitirse el lujo de que les confiscaran los vehículos. Era un depredador que se aprovechaba de su autoridad no solo para alimentar su ego, sino también para enriquecerse. Era un matón callejero común con placa y pensión. No era solo un racista abusivo, dijo Maya con voz fría y llena de disgusto. Estabas extorsionando a la gente desde tu patrulla. Tratabas tu placa como si fuera una mina de oro, extorsionando a la misma gente a la que juraste proteger. No estabas haciendo cumplir la ley. Eras el criminal del que necesitaban protección. El representante sindical Bill se hundió aún más en su silla, con el rostro entre las manos. No había defensa posible. Las grabaciones de audio podían ser un argumento en contra. El uso de la fuerza podría ser debatible. Pero los registros bancarios eran claros e irrefutables. Contaban una historia simple y condenatoria de avaricia. El ataque que sufrí esta mañana fue un crimen pasional. Tu propia y vil pasión racista, concluyó Maya, erguida. Pero esto, dijo, pasando la mano por los registros financieros. Esto es un crimen premeditado. Esto es extorsión. Esto se enmarca dentro de la ley RICO. Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. Una ley federal diseñada para desmantelar organizaciones criminales como la mafia. Aplicarla a un solo agente de patrulla fue como matar moscas a cañonazos. Pero en el caso fue perfecto. Conllevó una pena de hasta 20 años de prisión por cada cargo. Tenemos una grabación en la que se le ve agrediendo a un agente federal. Tenemos 2 docenas de declaraciones juradas de las víctimas de su red de extorsión. Tenemos un análisis financiero completo que muestra un patrón claro de depósitos ilegales en efectivo que se corresponden directamente con su historial de detenciones de tráfico fraudulentas. Ella se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de él. Usted creía ser un guardián que protegía su preciado vecindario, pero no es más que un delincuente de poca monta. Y pasará el resto de su vida en una prisión federal pensando en la mujer de la blusa de seda que trajo consigo toda su podrida red. El imperio se derrumbaba. Se volvió hacia el agente Díaz, que la esperaba junto a la puerta. Es todo suyo. La investigación, que había comenzado con un único y brutal ataque en una soleada calle suburbana, se había extendido, partiendo del agente David Miller, e implicando a los mismísimos cimientos del Departamento de Policía de Willow Creek. La agente especial Maya Thorne sabía que Miller no era un caso aislado. Él era un síntoma. Un sistema no genera 47 denuncias infundadas contra un solo agente sin estar fundamentalmente roto. Alguien tuvo que estar ocultando esas denuncias. Alguien tuvo que estar aprobando las investigaciones internas. Alguien tuvo que estar fomentando la cultura que permitió que un depredador como Miller prosperara durante 15 años. Y Maya estaba decidida a encontrarlos. Con Miller detenido y a la espera de su primera comparecencia ante un juez federal, Maya y su equipo ejecutaron la siguiente fase de la operación. Armados con una orden federal tan amplia como contundente, irrumpieron en la comisaría. No fue una redada al estilo tradicional, con arietes y agentes gritando. Fue una toma de control silenciosa y metódica. Los agentes Erickson y Díaz, junto con un equipo de especialistas forenses informáticos y auditores de Cuántico, comenzaron a recopilar pruebas de forma sistemática. No les interesaban los arsenales ni las salas de pruebas. Les interesaban los servidores, los expedientes del personal y los registros financieros. Su objetivo era la estructura de mando del departamento. La primera parada de Maya fue la oficina del sargento Frank O'Connell, supervisor directo de Miller. O'Connell, el hombre que había tenido un semblante tan adusto cuando citó a Miller, ahora estaba sentado tras su escritorio con la expresión de un hombre que aguardaba una sentencia de muerte. «Sargento O'Connell», comenzó Maya, obviando cualquier cortesía al entrar con el agente Erickson en su oficina. «Necesitamos hablar sobre su supervisión del oficial Miller».
O'Connell, un hombre acostumbrado a estar al mando, balbuceó. Apoyo a mis oficiales. Miller es un buen policía. Un poco agresivo, tal vez, pero consigue resultados. Maya se limitó a sonreír. Una sonrisa fría y tenue. Sí que consigue resultados. Aquí tiene uno del año pasado. Dejó un expediente sobre su escritorio. Denuncia número 38. Una llamada por violencia doméstica. Miller era el agente que respondió. La víctima, una joven llamada Sarah Keene, alegó que Miller ignoró sus súplicas de ayuda y, en cambio, pasó 30 minutos hablando de fútbol en la sala con su marido maltratador, quien había sido compañero de Miller en el instituto. El informe oficial de Miller declaró que la llamada era infundada y que la pareja había tenido una pequeña discusión. Maya se apoyó en el escritorio, con la mirada fija en O'Connell. 2 semanas después, Sarah Keene fue hospitalizada con la mandíbula rota y 3 costillas fracturadas. Su esposo finalmente fue arrestado, pero no por Miller. Ahora, sargento, aquí tiene su firma en la revisión interna, clasificando a la CSORA. La queja inicial de Keene contra el oficial Miller fue declarada infundada y no se recomendó ninguna medida disciplinaria. ¿Puede explicar eso? El rostro de O'Connell se puso rojo como un tomate. Usted revisa cientos de estos casos. A veces se pasan por alto detalles. ¿Detalles? La voz de Maya era cortante, como el detalle de que usted y el padre de Miller fueron compañeros en la policía durante 10 años, o el detalle de que sus familias han sido amigas durante décadas. Es por eso que pasó por alto los detalles de 47 denuncias distintas. ¿Fue incompetencia, sargento? ¿O acaso estaba conspirando activamente para encubrir los delitos de un amigo de la familia? Mientras Erickson interrogaba a un sudoroso O'Connell, el agente Díaz se encontraba en la sala de archivos con los especialistas en informática. No solo revisaban archivos, sino que buscaban archivos eliminados. Clonaron los discos duros del departamento en busca de los archivos digitales de investigaciones internas archivadas. Encontraron un tesoro. Correos electrónicos entre O'Connell y el exjefe de policía, donde discutían la necesidad de manejar el caso Miller con discreción para evitar problemas políticos. Borradores eliminados de informes de asuntos internos que habían sido significativamente modificados antes de la presentación de la versión final. Un claro rastro digital de encubrimiento sistemático. Pero la evidencia más condenatoria provino de las auditorías financieras del departamento. El equipo de Maya descubrió un fondo secreto, una cuenta no oficial financiada con decomisos civiles, dinero y bienes incautados durante redadas policiales. Si bien aparentemente era perfectamente legal, este fondo se estaba utilizando de manera indebida. En lugar de invertirse en iniciativas de policía comunitaria o en nuevo equipo, se pagaban grandes sumas a un puñado de consultoras. Una de ellas era propiedad del cuñado del presidente del sindicato policial. Otra era una empresa fantasma que los agentes federales rápidamente rastrearon hasta el sobrino del alcalde. Utilizaban el dinero incautado a delincuentes para enriquecerse a sí mismos y a sus amigos. Era un ecosistema de corrupción autosuficiente, donde hombres como Miller eran los que imponían la ley en las calles. Supervisores como O'Connell eran los mandos intermedios que se encargaban del papeleo, y la cúpula del departamento se estaba enriqueciendo a costa de toda esa corrupción. El ataque a Maya Thorne no solo había desenmascarado a un policía corrupto, sino que había desvelado toda la trama. La investigación inicial sobre abusos contra los derechos civiles se había convertido en una investigación exhaustiva, bajo la ley RICO, contra toda la estructura de mando del Departamento de Policía de Willow Creek. Al final del día, la discreta y metódica intervención había dado resultado. El sargento O'Connell fue suspendido a la espera de una acusación federal por obstrucción a la justicia. Los servidores informáticos fueron confiscados como prueba, y un juez federal, basándose en las pruebas presentadas por el equipo de Maya, emitió una orden judicial que puso a todo el Departamento de Policía de Willow Creek bajo supervisión federal con efecto inmediato.
El tranquilo y próspero suburbio de Willow Creek estaba a punto de ver expuestos al mundo sus secretos más oscuros. Todo porque uno de sus guardianes había elegido a la mujer equivocada como víctima en una soleada mañana de sábado. El paseo de la vergüenza es un ritual tan antiguo como la propia labor policial. Es el momento en que un agente de la ley es despojado de su autoridad y tildado públicamente de criminal ante sus compañeros. Para David Miller, ese momento estaba a punto de convertirse en un recuerdo imborrable y devastador. Tras horas de interrogatorios y procesamiento por parte de agentes federales en la austera sala de interrogatorios, había llegado el momento. Su representante sindical se había marchado hacía rato, ofreciendo un débil «veré qué puedo hacer», que ambos sabían que era una promesa vacía. Miller estaba solo, a la deriva en el desastre que él mismo había provocado. La puerta se abrió. Era la agente Thorne. Detrás de ella ya estaba la agente Erickson, con un par de esposas de acero nuevas. No las humillantes bridas que Miller le había puesto, sino esposas oficiales del gobierno. «Es hora de irse, Miller», dijo Thorne con voz monótona, sin mostrar ni rastro de triunfo o satisfacción. Esto ya no era nada personal para ella. Era un mero trámite. Miller fue escoltado desde la sala de interrogatorios, de vuelta a la sala principal de la comisaría. Pero no era la misma sala por la que había entrado con tanta arrogancia esa mañana. La energía caótica habitual había desaparecido, reemplazada por un silencio tenso y sepulcral. Todos los oficiales en la sala estaban de pie, con rostros que reflejaban una mezcla de conmoción, miedo y una morbosa curiosidad. Observaban cómo uno de los suyos era conducido al matadero, y cada uno se preguntaba si el fuego que consumía a Miller terminaría por alcanzarlos. El sargento O'Connell, o mejor dicho, el ex sargento O'Connell, ya que acababa de ser relevado de su cargo, permanecía de pie junto a la puerta de su oficina, pálido como la ceniza, una estatua silenciosa que contemplaba el fin de una era. El compañero de Miller, Tom Riley, permaneció inmóvil junto a su escritorio, incapaz de sostenerle la mirada. No habría palmaditas de apoyo en la espalda, ni promesas susurradas de cuidar de su familia. Era un paria. El muro azul de silencio se había desmoronado a su alrededor. Se detuvieron en medio de la habitación. «Date la vuelta», ordenó Erickson. Miller obedeció, con movimientos rígidos y robóticos. Sintió un centenar de ojos clavados en él mientras Erickson le esposaba las manos a la espalda. El frío metal se le clavó en las muñecas, una sensación que había infligido a miles de personas, pero que jamás había imaginado experimentar. El clic de las esposas al cerrarse fue el sonido más fuerte que había oído en su vida, un sonido que resonó como el cierre de una puerta a su existencia. Entonces llegó la humillación suprema. Maya Thorne dio un paso al frente. No dijo nada. Simplemente extendió la mano y le desabrochó la insignia de la camisa del uniforme. La insignia que había pulido cada mañana durante 15 años. El símbolo de su poder, de su identidad. Sintió como si le arrancara un pedazo del alma del pecho. La sostuvo un instante en la palma de la mano, observando la plata deslustrada, y luego la dejó caer en una bolsa de plástico para evidencia. Hizo lo mismo con su arma reglamentaria, descargándola con una eficiencia experta casi insultante, y colocándola en una bolsa aparte. Estaba desarmado, estaba indefenso. Ya no era el oficial Miller. Era simplemente David Miller, un prisionero federal. El camino desde la sala de reuniones hasta la puerta principal de la comisaría fue el más largo de su vida. Un recorrido a través de las escaleras de sus antiguos colegas. Era un espectáculo, una advertencia. El hombre que siempre había sido el cazador ahora era la presa, enjaulado y exhibido. Al entrar por la puerta principal, una ráfaga de flashes de cámaras y preguntas a gritos lo golpeó como una fuerza física. Los medios locales habían sido alertados. Un mar de reporteros y cámaras de televisión los rodeó. Un frenesí mediático ante un escándalo que se desarrollaba en tiempo real. Oficial Miller, ¿tiene algún comentario sobre los cargos federales? ¿Es cierto que agredió a un agente del FBI? ¿Cuántas víctimas más hay?
Las preguntas pasaron rozándole, un zumbido sin sentido. Su mirada recorrió a la multitud y los vio. Los rostros de sus verdaderas víctimas. Vio a una mujer, parecida a la señora Morales, con los ojos llameando de justa indignación. Vio a un joven que bien podría haber sido Jamal Peters, grabando con su teléfono la humillación de Miller. Vio una docena de rostros que le resultaban vagamente familiares, de controles de tráfico y detenciones injustificadas. Personas que antes habían sido impotentes, ahora observaban su caída con un regocijo manifiesto. Lo empujaron a la parte trasera de un sedán federal negro sin distintivos. Al cerrarse la puerta, dejándolo atrapado dentro, alcanzó a ver por última vez a la agente Thorne. Ella no lo miraba. Se dirigía a los medios, con expresión serena y profesional, y su voz resonaba con claridad en la sala. El arresto de esta mañana forma parte de una investigación federal en curso sobre corrupción sistémica y violaciones de derechos civiles dentro del Departamento de Policía de Willow Creek. La funcionaria anunció: el Departamento de Justicia está comprometido a garantizar que ningún agente que viole su juramento esté por encima de la ley. Hoy no es el final, sino el comienzo. Se hará justicia. El coche se alejó de la acera, dejando atrás el circo mediático y su vida destrozada. Contemplando por la ventana el pueblo que una vez consideró su reino personal, David Miller comprendió por fin la aterradora magnitud de su error. No solo había perdido una pelea, había provocado una pelea contra el sistema judicial mismo, y éste se había alzado para aniquilarlo por completo. El paseo de la vergüenza había terminado. El largo y oscuro camino hacia el juicio final acababa de comenzar. El juicio de David Miller, celebrado en la cavernosa y sombría sala revestida de madera de un juzgado federal, fue breve y brutal. No hubo revelaciones impactantes ni testigos inesperados. Solo la presentación metódica, abrumadora y absolutamente devastadora de las pruebas por parte de la fiscal adjunta, Helen Shaw, una fiscal astuta y pragmática. El costoso abogado defensor de Miller, proporcionado por el sindicato, hizo todo lo posible, argumentando que Miller era un oficial dedicado que había cometido un error lamentable en una situación de alta presión. Pero fue como intentar detener una ola gigante con un cubo. La piedra angular del caso de la fiscalía fue la grabación de audio reproducida en la sala del tribunal, que permanecía en completo silencio. Fue aún más escalofriante que en la pequeña sala de entrevistas. Los miembros del jurado escuchaban con atención, endureciendo sus rostros con cada insulto racista, cada amenaza furiosa, cada mentira descarada que Miller le contaba a la operadora. Oyeron el crujido de la seda al rasgarse. Oyeron el golpe sordo y repugnante de una cabeza humana contra el concreto. Para cuando terminó la grabación, el destino de Miller estaba prácticamente sellado. El argumento de la defensa sobre una situación de alta presión se desvaneció ante la voz tranquila y racional de la víctima y la furia depredadora e irracional de Miller. A continuación, la fiscalía presentó las pruebas visuales. La cámara del timbre de un vecino, situada al otro lado de la calle, había grabado la agresión en su totalidad. Las imágenes eran granuladas, pero la secuencia de los hechos era inconfundible. Mostraban a Maya Thorne caminando tranquilamente. Mostraban la agresiva aproximación de Miller. Mostraban cómo la agarraba, le rasgaba la ropa y la jalaba hacia atrás del cabello. Esto contradecía directa y completamente la declaración jurada de Miller ante la policía, que posteriormente se presentó como prueba, exhibición C, por perjurio. Una a una, las víctimas de la prolongada red de extorsión de Miller subieron al estrado. El jardinero inmigrante, hablando a través de un intérprete, relató entre lágrimas cómo Miller lo había amenazado con la deportación si no le entregaba la ganancia del día. El estudiante universitario describió el terror que sintió cuando Miller le ofreció eliminar su falsa multa por conducir ebrio, a cambio de $500. Una madre soltera lloró al explicar cómo tuvo que elegir entre pagar una multa ficticia a Miller o comprar comida para sus hijos esa semana. Sus historias, respaldadas por los contundentes registros financieros recopilados por el FBI,
Dibujaron el retrato de un hombre que usó su placa como arma para aprovecharse de los más vulnerables. Pero el momento más impactante del juicio llegó cuando la agente especial Maya Thorne subió al estrado. Caminó hacia él con una serena dignidad, la cabeza en alto. Las cicatrices físicas se habían atenuado, pero el recuerdo de la agresión seguía vivo. La fiscal Shaw la guió a través de los sucesos de aquella mañana, con preguntas amables pero precisas. El testimonio de Ma fue una lección magistral de profesionalismo. Relató los hechos sin emoción, con voz firme, presentando los hechos tal como los había presenciado. No era una víctima que buscaba compasión. Era una agente federal que denunciaba un delito. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor de Miller intentó presentarla como una agente federal agresiva y hostil hacia la policía que había tendido una trampa a su cliente. ¿No es cierto, agente Thorne, que se negó a identificarse cuando un individuo desorientado? ¿Lo solicitó el agente?, preguntó. Intentaba aclarar el motivo de la detención. Como es mi derecho constitucional, respondió Maya con calma. Antes de que pudiera hacerlo, su cliente me agredió. Usted es una agente federal altamente capacitada, pero afirma que un solo agente de patrulla la redujo. El abogado sonrió con desdén. Maya miró directamente al jurado. Me entrenaron para calmar los ánimos, no para participar en peleas callejeras. Además, estaba dando un paseo por mi barrio, desarmada, un sábado por la mañana. No esperaba ser atacada brutalmente sin provocación alguna por un agente de policía local. Ningún ciudadano debería. Su respuesta resonó con una verdad simple y contundente que desmontó el interrogatorio del abogado. El último recurso desesperado de la defensa fue llamar a declarar al propio David Miller. Fue un desastre. Bajo el implacable interrogatorio del fiscal, Miller se puso a la defensiva y se enfureció. Sus disculpas, cuidadosamente ensayadas, se desmoronaron, dejando al descubierto al mismo matón arrogante y prepotente que aparecía en la grabación de audio. Alegó que la grabación era engañosa, que las víctimas mentían y que sus finanzas no eran asunto del gobierno. Se presentó como víctima de una persecución federal. El jurado no se dejó engañar. Deliberaron durante menos de 2 horas. El presidente del jurado, un profesor de mediana edad, permaneció de pie y miró directamente a David Miller, no al juez. Por el cargo de agresión a un agente federal, el jurado declara culpable al acusado. La palabra resonó en la silenciosa sala del tribunal. Del cargo de privación de derechos bajo la apariencia de legalidad, declaramos al acusado culpable. Otro golpe para su caso. Del cargo de perjurio, declaramos al acusado culpable. De los 12 cargos de extorsión, declaramos al acusado culpable. David Miller se desplomó en su silla, un hombre destrozado. El juez fijó la fecha de la sentencia para el mes siguiente. Al salir de la sala, Maya pasó junto a la fila donde estaban sentadas las víctimas de Miller. La señora Morales le tendió la mano y se la apretó. Gracias, susurró con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por darnos voz. En ese momento, Maya supo que el dolor, el trauma y la lucha habían valido la pena. La justicia no solo había sido para ella, había sido por cada persona a la que Miller había perjudicado. Una catarsis colectiva que finalmente puso fin a su larga pesadilla. 6 meses después, la honorable jueza Anne Crowley, una mujer conocida por su severidad y su firme apego a la ley, observó a David Miller desde su estrado. Miller estaba de pie ante ella, ya no con el uniforme de policía, sino con un mono naranja que le quedaba mal. El color vibrante simbolizaba claramente su nueva condición de recluso federal. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una resignación vacía en la mirada. Su transformación de depredadora presa era completa. Señor Miller, comenzó la jueza Crowley, llenando con su voz el silencio de la sala. Ha sido declarado culpable por un jurado de sus pares de 16 cargos federales distintos. Estos no son solo crímenes contra individuos. Son crímenes contra la esencia misma de nuestra sociedad, que se basa en la creencia de que quienes hacen cumplir la ley también la respetarán.
Usted ha destrozado esa confianza. Detalló sus condenas por cada delito. Las cifras se sumaban como una aritmética macabra de ruina. Los cargos de extorsión, el perjurio, las violaciones de derechos civiles, pero reservó sus palabras más duras para el crimen que lo desencadenó todo. La agresión a una agente federal, una mujer que simplemente disfrutaba de un paseo por su barrio. Queda usted condenada a 8 años de prisión federal. Hizo una pausa, asimilando el peso de la sentencia. Además, se le ordena pagar una indemnización a sus víctimas por un total de $50,000. Y tras su liberación, se le prohibirá de por vida volver a ejercer cualquier cargo en las fuerzas del orden. Una condena de 8 años. $50,000 que no tenía. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Mientras los alguaciles federales escoltaban a un desconsolado David Miller fuera de la sala del tribunal, el último capítulo de su historia se cerraba, pero las repercusiones de su caída apenas comenzaban a transformar el panorama que una vez aterrorizó. La agente especial Maya Thorne no se conformó con su condena. Al frente del recién formado grupo de trabajo federal que supervisaba al Departamento de Policía de Willow Creek, había puesto en marcha una revolución. Toda la estructura de mando, desde el jefe hasta el sargento O'Connell, se vio obligada a jubilarse o enfrentó acusaciones por obstrucción a la justicia y corrupción. Se nombró a un nuevo jefe, un reformador de fuera del estado, para poner orden. El uso de cámaras corporales se volvió obligatorio y las grabaciones se subían automáticamente a un servidor federal seguro e inviolable. Los fondos del departamento provenientes de decomisos civiles fueron auditados y redirigidos a programas de capacitación en técnicas de desescalada y alcance comunitario, diseñados por la propia Maya. Lo más importante es que se reabrieron las 47 denuncias contra Miller, una junta de revisión civil independiente, otra iniciativa de MA, reexaminó cada caso. Esto llevó a la anulación de decenas de condenas injustas. Personas que habían estado languideciendo en la cárcel por cargos inventados por Miller fueron liberadas y sus antecedentes penales borrados. El condado, que enfrentaba una gran cantidad de demandas civiles, pagó millones en acuerdos extrajudiciales a sus víctimas, con fondos provenientes directamente del Fondo de Pensiones del Departamento de Policía. Una medida que transmitió un mensaje contundente al resto del cuerpo. Los cambios no fueron meramente procedimentales, sino culturales. El pueblo de Willow Creek, antaño un lugar donde los residentes de color se sentían como forasteros indeseables, empezó a sentirse como un hogar. La confianza que Miller y sus secuaces habían destrozado se reconstruía lenta y laboriosamente. Una fresca tarde de otoño, meses después, Maya Thorne se encontró caminando de nuevo por Aspen Lane. Las hojas de los robles se teñían de brillantes tonos rojos y dorados. Una suave brisa las mecía, trayendo consigo el aroma a humo de leña de una chimenea lejana. Se detuvo justo en el punto exacto de la acera donde su vida había sido interrumpida de forma tan violenta. El hormigón era ahora solo hormigón, el recuerdo del dolor y la humillación. Una cicatriz desvanecida en lugar de una herida abierta. Se llevó la mano a la nuca. La lesión física había desaparecido hacía tiempo, pero sabía que la experiencia formaría parte de ella para siempre. No la había quebrado. La había forjado. La había transformado de una agente que luchaba contra el crimen en una líder que luchaba por la justicia a nivel sistémico. Pensaba en David Miller, sentado en una celda de una prisión federal, despojado del poder que había abusado con tanta crueldad. Pensaba en las familias cuyas vidas habían sido trastornadas por su corrupción, que ahora por fin veían un atisbo de paz. Contempló las hermosas casas, la calle tranquila, el atardecer pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Este era su barrio. Ella pertenecía a este lugar, y había luchado para convertirlo en un sitio donde todos los demás también se sintieran parte de él. Su trabajo no había terminado, pero allí, en esa tranquila acera, se permitió un raro momento de paz.
una profunda y purificadora bocanada del aire fresco de la tarde. Se había enfrentado al monstruo en su propio patio. Y no solo lo había vencido, sino que había arrancado de raíz el sistema que lo creó. ¿Cuál crees que es la cualidad más importante que debe tener un agente de la ley? ¿Has presenciado alguna vez un abuso de poder? ¿Qué hiciste? Comparte tu opinión en los comentarios y gracias por tu apoyo.